Esta serie está formada por El arte de matar dragones, El tiempo de los emperadores extraños, y esta película fue llevada al cine por Gerardo Herrero, como el título cinematográfico es Silencio en la nieve, y la saga sigue con Los demonios de Berlín, Soles negros y Cuando giran los muertos. Además, ha escrito las novelas De dónde vienen las olas, El abrazo del boxeador, Cómo el amor no transformó el mundo, Busca mi rostro, Índigo mar, Coronado, Lo que hicimos por amor, y los libros de relatos Caminando sobre las aguas y 10 personas que arden. En 2023 publica su primer libro de poesía, Explicaciones no pedidas, y acaba de publicar Germán G., que también lo tenéis ahí, que publicado por Edasa, mantiene todos los lunes una tribuna de opinión en el diario El Comercio y colabora en radio, La Brújula de Asturias, Onda Cero. Entonces, sin más dilación, vamos directos al grano. Y yo quería empezar preguntándoos qué papel juega, porque este tema ha salido justo en el debate de la sesión antes de la comida, qué papel juega la crítica social en vuestras novelas y si es un punto de partida o una consecuencia natural del género. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y no en la siesta, que sería nuestro espacio natural, yo creo que en este, por lo menos de los perezosos y las topollillas que estemos por aquí. Vamos a ver, yo en general no concibo la escritura, no concibo la posibilidad de ningún discurso público, incluido el llamado discurso artístico. No concibo la posibilidad de ningún discurso público que de alguna manera no se esté posicionando frente, al lado, contra, bajo, sobre la realidad en la que se vive. Entonces, creo que los sonetos a la rosa en la época de la posguerra franquista tenían un posicionamiento político que lo que pretendía hacer era un poco amortiguar o normalizar la represión del régimen. Y de la misma manera creo que cuando tú escribes una novela negra, una novela social, pues tú tienes una vocación de denuncia frente a la realidad tal y como está constituida. Entonces todos los discursos públicos se constituyen a favor o en contra del discurso hegemónico. Del discurso hegemónico que al mismo tiempo es el discurso invisible, el discurso que no se nota, las cosas que parecen normales. Entonces, a mí la literatura que me interesa es la que es capaz de sacar a la luz todos aquellos aspectos de la realidad que nos parecen normales y no lo son. Entonces, en ese sentido, creo que toda la literatura que a mí me parece interesante tiene siempre esa connotación política y esa connotación social. Dentro de ese lugar, que creo que se comparte, valoro muy especialmente aquellos proyectos creativos donde lo ético y lo estético, el fondo y la forma se fusionan con una vocación de denuncia y de transgresión y de heterodoxia. Y en ese sentido creo que algunas manifestaciones del género negro pues son absolutamente ejemplares. Pero vuelvo a insistir. Todo, yo lo estoy contando todo desde el punto de vista de la literatura que a mí me interesa, que es una literatura de riesgo, que es una literatura intrépida, que es una literatura que de algún modo pues, se aparta de lo que ahora es lo prioritario y lo fundamental, que es la compra, la venta y este espíritu clientelar del que estábamos hablando esta mañana. Muy bien, gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias a Carlos y a Maca por invitarnos. Marta esta mañana hablaba de denuncia política y social, lo ético y lo estético, la violencia del lenguaje, los temas sociales, ¿no? Todo esto sí, evidentemente, es la vocación del escritor. Lo que pasa es que yo no me levanto por la mañana a hacer, por ejemplo, una novela de la serie de Arturo Andrade pensando que voy a hacer crítica social. Yo creo que es una cosa más orgánica, ¿no? Yo, por ejemplo, en Soles Negros, a mí lo que me llamaba la atención era que habían desaparecido 30.000 niños durante la posguerra española, ¿no? Y a partir de ahí sí, te metes en harina,
empieza a desarrollar orgánicamente la novela, entonces sí aparecen cosas, empiezas a hacer la exégesis del franquismo, empiezas a hablar de los delirios de psiquiatras como Vallejo Nájera, hablas de los republicanos en las cárceles, hablas de los mecanismos de depuración del auxilio social. Todo eso va surgiendo, pero de una manera, yo creo que más orgánica, ¿no? Pues me pasa lo mismo en otra novela, que es El tiempo de los emperadores extraños. Yo no tenía en la cabeza a los falangistas yendo a pegar tiros a Rusia, ¿no? Por ejemplo. Yo lo que tenía eran chavales de 20 años que están a 40 grados bajo cero combatiendo y sobreviviendo. Era la condición humana. Pero una vez que estás allí en Rusia, en esta novela, pues a partir de ahí ya empiezas a hablar de los choques de los carlistas, de los falangistas, de los militares, empiezas a hablar del comunismo, del nacionalcatolicismo, del fascismo, de todo, haces la exégesis de las ideologías, empiezas a hablar de las relaciones que tienen con los rusos, con los alemanes, y todo va funcionando así, ¿no? A mí lo que me interesa, o cuando giro a los muertos, por ejemplo. Cuando giro a los muertos, yo tenía en la cabeza, en 1950, el secuestro de un jerarca franquista, que era un trasunto de Agustín de Foxá, que hacían unas giras culturales en los años 50, ¿no? Pero a partir de ahí pues aparece México, ¿no? México es otro, antes hablábamos de la atmósfera como otro personaje. México es otro personaje más de la novela. Hablo del exilio republicano, de los follones que tenías entre ellos, de los profesores españoles en las universidades mexicanas. Todo eso va surgiendo a medida que yo voy avanzando en las novelas. Con esto quiero decir que a mí lo que me interesa es la pasión, las contradicciones, la sociedad, evidentemente, donde se desenvuelven los personajes, las miserias. Yo siempre me acuerdo de una frase de un poeta romano, siglo I, que en realidad es español, es de Calatayud, es marcial, ¿no? Entonces este señor que se marchó a Roma a buscarse la vida, es un muy gocho, ¿no? Como decíamos en Asturias, un muy guarro. Es un poeta satírico que a mí me hace mucha gracia, es un poco como el Quevedo, ¿no? de la época. Él tiene un poema, o una frase que dice: aquí no encontrarás centauros ni gorgonas ni arpías, a ser humano saben mis páginas, ¿no? Y pues en ese sentido, yo creo que a ser humano saben nuestras páginas. La verdad es que habéis casi respondido no solo a mi pregunta, sino a la siguiente, porque habéis ido diciendo un poco qué os mueve a elegir ciertos temas, ¿no? Y en concreto ciertos temas sociales. Entonces yo os pregunto si hay alguna problemática actual en concreto que os resulte especialmente urgente reflejarla en los libros de novela negra. Bueno, o cualquiera, vale. Yo lo primero que quiero comentar es que estoy de acuerdo con lo que ha dicho al comienzo Ignacio, de que uno no se levanta por la mañana y dice voy a... No, naturalmente, y esto va ya a la pregunta que tú estabas formulando, yo cuando me pongo a escribir cualquier libro, de lo que yo quiero hablar es de lo que me duele, o quiero hablar de lo que no entiendo. De lo que no entiendo. Yo creo que la escritura es una manera, algunas veces, de intentar poner orden en el caos, en la incertidumbre, muchas veces, en los aspectos más conflictivos de la realidad que habitas, y otras veces lo que pretendes es expresar pues, tu disconformidad y romper las lunas de los escaparates. Es decir, se supone que esto es una realidad ordenada, que esto es aquí, ¡pum! Entonces utilizas el lenguaje para lo contrario, no para poner orden, sino para fracturar el orden. Pero es cierto que tú, antes de ponerte a escribir, hay cosas que sabes y hay muchísimas cosas que no sabes, y que vas aprendiendo y que vas sintiendo y que vas construyendo a medida que escribes. Entonces, tú puedes tener una voluntad política, social, más o menos explícita en el a priori de la escritura, que luego se modifica en el mientras tanto de la escritura, o que se termina de formular al final de la escritura. Yo cuando, la novela que os comentaba esta mañana, El frío, mi primera novela, ¿yo por qué me pongo a escribir esa novela? Pues porque estoy cabreada con un tío que me ha dejado.
y estoy mal y me siento incómoda y me siento triste. Solo después me doy cuenta, cuando he escrito esa novela, de que eso es un pequeño reflejo, una pequeña muestra de cómo yo tenía incorporado en el microchip de mi cerebro el pernicioso discurso tóxico sobre el amor. Pero eso yo no lo sé antes. Yo eso lo entiendo después. Lo aprendo mientras escribo. Lo puedo compartir con vosotras después. Yo no me levanto por la mañana y digo, voy a escribir una novela sobre el pernicioso discurso del amor. No, lo digo después. Entonces, hay una especie como de interacción entre lo que sabes antes, lo que pretendes antes, lo que te duele antes, lo que al final trasciende de ese impulso inicial, lo que recibes de las personas que leen la novela, y al final todo es un conglomerado. Y una vez dicho esto, pues a mí que me preocupa en este momento, pues a mí me siguen preocupando las mismas cosas de siempre, y algunas que no son las mismas cosas de siempre, porque tienen que ver con violencias nuevas. A mí me interesa mucho la violencia económica, y me interesa mucho esa consigna, entre comillas, de que lo personal es político, y me interesa mucho como eso que se llama la macroestructura económica al final repercute en las pequeñas vidas cotidianas de los seres humanos, que al final es lo que cuenta la literatura. Pones el foco en lo pequeño, y con el microscopio pues al final tienes a veces visiones que se distancian y se relacionan con el catalejo. Entonces me interesa la desigualdad, me interesa la precariedad, me interesa el racismo, me interesa el machismo, me interesa la explotación. Todo eso me interesa, claro que me interesa. Y además, ahora, en los nuevos tiempos que corren, y esto es una conversación que hemos mantenido mientras comía, me interesa mucho cómo las nuevas formas de comunicación social, el uso de las redes sociales, el tipo de información, el tipo de textualidad que manejamos, está, yo creo que, adelgazando nuestra capacidad para contarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Está adelgazando nuestra capacidad para desarrollar la memoria. Está amortiguando nuestra capacidad para sentirnos partes de comunidades o de identidades colectivas a partir de las cuales podemos defendernos y no sentirnos vulnerables, solas, tristes, desorientadas. Y creo que eso tiene que ver con el tránsito de lo analógico a lo digital. Y a mí eso me preocupa, y se refleja en mis libros. No lo esta nueva preocupación no la he recogido en una novela negra, la he recogido en una distopía. En una novela de ciencia ficción que se llama Persianas metálicas bajan de golpe, porque pensé que ese era el género más adecuado para transmitir esa incertidumbre, ese malestar que yo tengo en la sociedad presente. Con esto os quiero decir que muchas novelas, yo creo que prácticamente todas las novelas distópicas, de fantasía, de ciencia ficción, al final de lo que están hablando es de una realidad presente dolorosa. Entonces, eso es un poco el asunto. Tú hablabas de lo sistémico, ¿no? Que siempre incide en lo particular, que es una frase que a mí me parece que resume todo el asunto. También hablabas de nuestra labor como ciudadanos y como escritores, ¿no? Hay una frase de Plutarco que a mí me gusta mucho. Él decía que el poder siempre tiende a explorar sus límites, y nosotros tenemos que estar ahí, ¿no? Siempre, en esa frontera, para evitar que esos tentáculos se extiendan demasiado. Hay una serie de temas que recorren toda mi obra. O sea, da igual el libro que abras. Desde luego tenemos la guerra, el polemos de Heráclito. Es decir, la guerra me interesa muchísimo. Es un tema clásico. Todos los autores lo han tratado, ¿no? Tucídides, Jenofonte, Polibio, Tácito, Heródoto, da igual donde abras. Me interesa mucho la relación del ciudadano con el poder. Hablamos de lo sistémico y lo particular. Me interesa mucho la servidumbre voluntaria de la Botti, por ejemplo, que eso aparece, hace poco lo han publicado de nuevo, no me acuerdo de la editorial. La propaganda. En Hermann G. Yo analizo muchas cosas, pero una de las cosas que analizo es a Goebbels.
Goebbels tiene 11 premisas que siempre me decían que bueno, pues se utilizaba mucho en la publicidad, ¿no? Pero yo donde lo veo todos los días es en la tele con los partidos políticos. O sea, yo tengo las 11, yo animo a buscarlo en Internet, son 11 puntos y vas uno detrás de otro y todo se cumple, ¿no? Cuando enciendes un televisor. Y después me preguntabas algo de la actualidad, ¿no? Parece que es una moda, o por lo menos yo he leído 2 o 3 libros de gente sobre todo del New York Times, de New Yorker, que han escrito libros sobre la decadencia de la democracia, la caída de la democracia, la implosión de la democracia, ¿no? Como si esto fuera un tema nuevo, pero es que esto ya pasó en Weimar, más antiguo que andar de pie esto. Quiero decir con esto que también hablo de mi libro, ¿no? Tengo que hablar de mi libro, tengo que hablar de Hermann Hesse. En Hermann Hesse yo cuento cómo los nazis en 1923 intentan el Punsch, yo analizo todo el ascenso de los nazis, ¿no? Entonces estos señores hacen un golpe de Estado, el famoso Punsch, ¿no? En la Burger-Braukeller. En un momento dado pues, es un fracaso, se dan cuenta que los golpes de Estado con violencia no funcionan y ellos deciden, o Hitler, que en esa época era un visionario, antes de ser un pelele drogado, pues él decide que hay que hacer un golpe de Estado institucional. Hay que utilizar la democracia como cureña para apoyar el cañón con el que volar la democracia. Entonces lo que hacen es presentarse a las elecciones. O sea, ellos fungen, ellos presionan, ellos enredan, ellos sobornan. Y en un momento dado, Hermann Göring, que es el presidente del Reichstag, después de mucho negociar, consiguen votar en 1933 el decreto de habilitación por el cual se retira el poder legislativo al Reichstag y se pasa a Hitler. El trato era que se iba a votar cada 4 años, pero nunca más se votó hasta el 45. Entonces, colorín colorado, la República de Weimar se ha acabado. Y esto fue lo que sucedió. Quiero decir que las implosiones de las democracias ya han sucedido. Por eso es tan importante pues, tomar todo ese tipo de lecciones. ¿Y creéis que estos temas que os preocupan y que reflejáis en vuestras novelas, negras o no, realmente influyen en la percepción pública? No. No. Vamos a ver. Esta pregunta es muy complicada y es muy delicada y yo voy a intentar contestarla desde la contradicción, porque al final es el único lugar desde el cual yo puedo contestar a esta pregunta. Yo desde el punto de vista del pensamiento soy una mujer profundamente pesimista. Yo veo la grieta, veo las implosiones permanentes de la democracia, veo la precarización de la cultura, veo el adelgazamiento del lenguaje, veo lo que comentaba creo esta mañana o en la comida más bien, cómo las democracias se van convirtiendo en realidad en demagogias, que también es algo muy antiguo, pero que ahora es tremendamente palpable. Veo todo eso, pero al mismo tiempo con Gramsci pues creo que ese pesimismo del pensamiento de algún modo ha de corresponderse con un optimismo de la voluntad. Según Scott Fitzgerald, ya sabéis que Scott Fitzgerald era el autor del Gran Gatsby, Suave es la noche, maravillosas novelas. Para Scott Fitzgerald, una persona que él consideraba inteligente era aquella persona que era capaz de mantener en su cabeza 2 ideas contradictorias, llevar a cabo la síntesis, pensar que todo es irremediable y pese a ello seguir luchando. Entonces, yo desde el punto de vista de la literatura estoy ahí. Yo me doy cuenta, porque no soy del todo imbécil, de que la literatura cada vez tiene menos capacidad de impregnación en lo que es la conciencia colectiva. Cada vez llega a menos gente y cada vez llega de una manera más desvirtuada. Efectivamente, la literatura nunca ha sido un instrumento eficaz. Trabajamos desde la ambigüedad, trabajamos desde el matiz. Precisamente por eso, porque trabajamos desde la ambigüedad, desde el matiz, desde los umbrales, desde la posibilidad dialéctica de fusionar los contrarios. Quizá por eso, fíjate, y en eso sí que soy muy optimista, en los
tiempos en los que corren sí que puede ser la literatura un instrumento de resistencia frente al discurso plano, a la esloganización de la política, a las ideas muy simples y muy inmediatas, ¿no? Entonces, por una parte, pues soy pesimista y creo que además los análisis pesimistas son buenos, porque si no te haces consciente de las rendijas y de las cosas que van mal, nunca las vas a poder cambiar, porque no se puede hablar desde la complacencia permanente y desde la autosatisfacción, porque entonces no te mueves, ni tienes conciencia de la evolución, ni tienes conciencia de las posibilidades de mejoras, pero al mismo tiempo, pues claro, yo cada vez que escribo un libro, lo que estoy haciendo es ejercitar mi confianza en el lenguaje, en la palabra, y demostrarle a todo el mundo lo que es la alegría y la confianza en la conversación. Yo sigo escribiendo libros no porque cada vez me encastille más o me cierre más en mí misma, no como un acto autodefensivo, onanista, no porque yo meta mi dedo en el ombligo y de vueltas, no, sino porque verdaderamente confío en la posibilidad del lenguaje literario para establecer con la comunidad conversaciones que no simplifiquen el pensamiento ni simplifiquen la sentimentalidad. Entonces, soy muy pesimista. Soy tremendamente pesimista y muy crítica y a veces pejiguera y hablo de lo que me duele, y soy quejicosa y lo voy a seguir siendo porque creo que hay muchos motivos por los cuales quejarse desde muchos lugares, pero al mismo tiempo cada vez que estoy escribiendo un libro lo que estoy haciendo es depositar toda la confianza del mundo en el lenguaje, en las palabras y en el humanismo, al final, ¿no? Entonces, bueno, vivo en esa contradicción y ahí voy a seguir viviendo. Ahí me empeño en vivir. Es un empeño loco, pero es un empeño, por lo menos es algo. Amebas no somos. Sí, yo vivo en el mismo manicomio. O sea, Te tienen que dar a ti un premio a los locos. Yo estoy ahí también con ella. A mí me acaban de dar el premio a la loca en la casa. Sí, ¿Qué quieres? López, pues tengo que demostrarlo de alguna manera. Yo espero un premio del loco algún día. O sea, está... No, es que es así. O sea, vivimos en una esquizofrenia constante los escritores. Porque yo soy consciente de que no se va a hacer una revolución con los libros y la literatura. Yo sé que incide, pero a nivel individual. O sea, nos aporta capas de complejidad, nos da criterio, nos da un orden en medio del caos, o sea, nos da un montón de cosas, lo que tú quieras, pero al final no vamos a ir a ningún lado. No podemos levantar un libro y decir, bueno, vamos a montar aquí el 17, ¿no? Ahora bien, también tengo días de optimismo. Hace 2 días leí un reportaje maravilloso en el New Yorker que hablaba de los virtual lifers. Estos tíos son gente que está condenada a las cárceles de Estados Unidos a 50 años, más o menos. O sea, saben que no van a salir nunca más. Entonces han desarrollado en las universidades unos cursos de literatura específicamente para ellos, sabiendo que es la única vida que van a tener, o sea, la vida mental. Entonces esta gente, de repente, a priori, pues no tenían mucho recorrido, no iban a tener mucho recorrido porque les habían preparado, yo qué sé, el Gran Gatsby, les llevaban Guerra y Paz, o sea, les llevaban, no sé, Thomas Berger, yo qué sé, cosas de estas, ¿no? ¿Cuál no fue la sorpresa cuando de repente estos señores se destapan y hay un tío que aprendió ruso para leer el Guerra y Paz? Hay otro señor que dice, a los 6 meses, dice, si yo hubiera conocido que existía este mundo, yo no habría acabado aquí. Ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que lo define bastante, resumen. Sí, yo no sé si se hará revoluciones con los libros, pero con las ideas sí, y en los libros hay ideas. Entonces, no sé si ocurrirá una o no pronto, pero sí ha habido en el pasado. Entonces, bueno, me ha gustado mucho también, Marta, lo que dices de la resistencia, ¿no? Y de escribir desde los umbrales, hablar de lo que te duele, de lo que no entiendes. También esa mirada un poco psicológica de Ignacio, ¿no? Sobre... Son chavales de 20 años, independientemente de la ideología, ¿no? Entonces creo que es el momento de que nos contéis qué entendéis por lo siniestro en el contexto de la novela negra y si lo consideráis que es psicológico, simbólico, estructural.
Primero, agarrándome a tu resumen, a tu síntesis, claro, yo creo que la literatura puede operar como un mecanismo de resistencia, porque lo que hace la literatura, la buena literatura, la literatura con aliento, la literatura con relieve significativo, la literatura que no es abiertamente explicativa, la literatura que nos saca permanentemente conejos de las chisteras, porque como decía antes Carlos en la comida, los conejos se acaban y las chisteras terminan también por acabarse también. Lo que hace ese tipo de texto literario, con ese relieve, con esa especificidad, con ese sonido particular, es invitarte a lo que yo llamo siempre una lectura espeleológica. Te ayuda a mirar por debajo de las capas del lenguaje, te busca a mirar siempre las segundas intenciones, te ayuda a entender, como dice Ricardo Piglia, que es un escritor argentino maravilloso, por cierto, que tiene unas aproximaciones a la novela negra brutales, desde Plata quemada hasta Blanco nocturno, y en Blanco nocturno, por ejemplo, es una novela donde uno de los personajes cuenta cómo, ¿os acordáis de esos pasatiempos que tú los tenías que mirar y te preguntaban, ¿esto qué es, una bruja o una princesa? Y según cómo miraras, con el tipo de ojo que miraras, no sé muy bien cómo decíroslo, veías la princesa o la bruja, o en un momento determinado veías a las dos, ¿no? Pues Piglia hace esto con una imagen que puede ser, según cómo la mires, un conejo o un pato. Entonces dice, ¿esto es un pato o un conejo? Con la literatura lo que sucede es que al final la palabra es a la vez el pato y el conejo. Con la literatura lo que pasa a la vez es que tú estás viendo la superficie y te están contando la superficie, pero al mismo tiempo tú estás reinterpretando toda la masa sumergida del iceberg, como decimos aquí, y el iceberg, como dicen en el resto de los países de la Tierra. Entonces, en ese movimiento del texto literario que siempre te invita a buscar la razón, el impulso, el porqué de las cosas, también hay una invitación a sacar a la luz lo escondido, lo siniestro. Como decíamos esta mañana, las caquitas que hay por debajo de la alfombra, toda la perversidad y la asquerosidad con la que vivimos cotidianamente, pero no queremos ver porque cuando la vemos nos estremecemos. Entonces, la lectura literaria siempre te pone en contacto con esas capas no visibles de la realidad que, sin embargo, pueden hacer de la realidad un lugar inhabitable. Y entonces, eso que es lo siniestro, tú puedes considerar que es algo innato, consustancial a la condición humana, que tiene que ver con la perversidad intrínseca de los seres humanos. Tú puedes tener una visión del mundo absolutamente hobbesiana o como se diga, o puedes pensar que lo que convierte la realidad en un lugar inhabitable son las precariedades, que lo que convierte la raíz del mal está en la injusticia, está en la explotación, está en todas estas palabras que son tan rimbombantes, pero que al mismo tiempo son tan tangibles. Son palabras a las que les tenemos miedo, pero es que están ahí. Son palabras que de alguna manera se han querido neutralizar, pero es que están ahí todo el rato, ¿no? Entonces, yo creo que lo que convierte la realidad en un lugar en un escenario a veces que se parece al género de terror, lo que le convierte la realidad en un lugar extraño es eso, son ese tipo de cosas. Y a mí me interesan ese tipo de cosas porque ese tipo de cosas son las que podemos cambiar, mientras que ese mal intrínseco de la condición humana yo no lo puedo cambiar. Da igual revelarlo, da igual nombrarlo, está ahí. No, entonces a mí me interesa en la literatura hablar de las cosas que de algún modo sí que se pueden cambiar. Bueno, lo simbólico y lo estructural desde luego puede ser muy siniestro, ¿no? Pero yo, a medida que me adentro en el oficio y estábamos hablando por la mañana, Marta hablaba de una cosa, era
la rutinización de la novela negra, que a mí me parece un concepto muy interesante. Pues yo también lo comparto. O sea, a mí me parece cada vez más aburrida la mecánica de la novela negra. Y en esa dinámica, a mí cada vez me interesa menos. Hombre, evidentemente te voy a poner un muerto, porque si no, no nos publican. Y habrá que cortar alguna cabeza porque es novela negra y un poco de sangre no viene mal. Pero, bueno, algún día podré contar una anécdota que no puedo contar. Ah, pues que cuéntala. Porque nunca más me van a publicar. Entonces, como una editora, lo soy. Entonces, el tema es que a medida que cada vez me interesa menos la mecánica, evidentemente te voy a resolver la novela, pero no lo que me interesa. A mí lo que me interesa es la psicología cada vez más de los personajes. O sea, a mí lo que me interesa es Petrovic y Raskolnikov. En un momento dado, estos señores, en Crimen y Castigo, Raskolnikov pues, decide matar a la usurera y a la hermana porque necesita dinero. En principio piensa que es por eso, pero no. Lo que quiere es demostrar que es un Übermenschen, quiere demostrar que está por encima de la sociedad y al final se da cuenta que no deja de ser un ratón porque se ha asesinado a sí mismo. Pero hasta llegar a esa conclusión hay un proceso. Hay un proceso, hay unos diálogos con Petrovic, que más que un detective, yo pienso que es un filósofo que lo ponen ahí para devolver pelotas como el malhadado italiano que se cargó al carajo. Joder, es que tipo tiraba pelotas a 250 km por hora, joder. Así no se puede ganar un partido. Entonces, no sé si lo vi, bueno, fue el apocalipsis, de verdad. Entonces, el asunto es que cada vez me interesa más eso, ¿no? Cada vez me interesa más los procesos por los cuales llegamos a una conclusión. Cada vez me interesa más la primera temporada de True Detective y Raskol haciendo prácticamente escolástica, ¿no? Cada vez que habla. Cada vez me interesa más, pues, bueno, Manoletti y Andrade en las novelas de la serie Andrade, pues esos diálogos, ¿no? Por los cuales llegamos a una conclusión. Yo no sé si ven Yellowstone, la serie. Sí, Yellowstone. La serie estamos en Yellowstone. Te quiero decir, los pongo ejemplos contemporáneos porque Yellowstone, cuando yo empecé a verlo... ¿Es la de Kevin Conner? Sí. Que bueno, aguanta bien para los 60 años que tiene el hombre, ¿no? Está bien. Entonces, este tío, pues yo cuando empecé a ver Yellowstone, yo pensaba que iba a ser Dallas rodado en Montana. Sí. Tenía un aire a culebrón que tiraba para atrás. Aparte, bueno, pues estoy hasta aquí de culebrones porque mi madre está con los culebrones turcos y es una cosa tremenda. Entonces, yo al principio pensaba que iba a ser un culebrón, pero a mí lo que me mantenía pegado a la pantalla eran las pequeñas epifanías en los diálogos, que después, a medida que pasaban los capítulos, iba mejorando. Hasta que yo me di cuenta que el guionista era Taylor Sheridan, que es el guionista de Comanchería, que es una de las últimas grandes películas que se han hecho. Entonces, te quiero decir que yo quiero llegar a esos paisajes a través de la reflexión del interior de los personajes y de la dialéctica, ¿no? Que es lo que más me interesa ahora mismo. El resto, bueno, son cosas contingentes y había cosas contingentes y cosas necesarias, ¿no? Como decían en la película de Amanecer que no es poco. Yo creo que yo voy por ahí ahora. O sea, empecé de una manera y acabo de otra. A ver, aquí han surgido varias cosas. Primero, incorporar la precariedad, perversidad, asquerosidad, lo que se puede cambiar, etc. Pero luego un equilibrio entre mecánica y psicología, porque además a mí de Yellowstone lo que más me gustó de esa serie es la psicología de los personajes, ¿eh? Y por lo visto dices que te interesa mucho la psicología en los personajes. Entonces, ¿cómo equilibramos? ¿Cómo equilibramos realismo con el horror, si es que lo hacéis con la oscuridad? O incluso, voy a traer aquí lo que se ha debatido antes, ¿cómo equilibráis trama con personajes, estructura con personajes, etcétera? Depende. Bien. O sea, quiero decir, yo creo que aquí no hay una respuesta única, no hay una fórmula, no hay una receta. Yo al final intento armonizar todos los mimbres que pueden formar parte de eso que se llama el artefacto narrativo, porque al final una novela, o sea lo que estés escribiendo, es un artefacto narrativo en función de la pregunta que quiero compartir con las personas que la van a leer, en función de la conmoción o la emoción
básica, que la incertidumbre fundamental. Entonces, depende. Hay en determinadas novelas que yo lo que quiero hacer es ir contra el antiguo régimen de un género. Y entonces voy vulnerando, laminando uno por uno los preceptos de la ley de Dios y de las tablas. Entonces lo que voy haciendo es intentar romper todos los elementos que tienen que ver con la previsibilidad o que tienen que ver con la ortodoxia canónica de un género. Otras veces considero que esa postura que te hace reflexionar mucho en la literatura desde dentro, que puede ser en un momento determinado más formalista, no me conviene porque quiero tener otro tipo de relación, otro tipo de vínculo, y entonces pues adopto estrategias que son más de índole realista. Pero quiero decir, no hay una respuesta única. En cada momento tú decides darle más preponderancia a la voz y la mirada. Y ojo, la mirada y la voz del narrador o de la narradora de una novela no son exactamente lo mismo. Igual que no es exactamente lo mismo la autora, el autor, que el narrador, la narradora. O sea, hay distorsiones. Entonces, lo que yo sí que intento hacer es equilibrar muy bien, trabajar muy bien con los huecos, las distancias, la distancia que media entre la figura del autor y del narrador, la distancia que media entre la figura del narrador y los personajes, la distancia que media entre lo que los personajes sienten y lo que los personajes dicen. Yo muchas veces en mis novelas lo que hago es eso, un trabajo muy medido con esos huecos a partir de los cuales los lectores, las lectoras pueden interpretar. Es decir, lo que me parece lo importante son las miguitas de pan. Las miguitas de pan. Y las miguitas de pan se pueden colocar de formas muy diversas. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que yo probablemente creo que en las humanidades, en esto que llamamos las humanidades, la narratología, tal, no hay respuestas únicas ni taxativas. Nada termina siendo blanco, nada termina siendo negro. Todo depende, y lo que tú tienes que buscar es una forma de que ese depende sea creíble, funcione para quien lo lea. Y cuando digo que sea creíble, no estoy diciendo lo mismo que cuando digo que sea verosímil. Yo me puedo creer y puedo sentir como algo que me concierne mucho un texto que sea profundamente inverosímil. Entonces, no valen las recetas, no vale el deber ser, no vale el decir, no, es que los personajes tienen que ser redondos y no planos o cuadrados. Depende. Depende esto de muchas. Incluso fíjate, yo que os he hablado antes de lo de construirte frente a tu comunidad, comprometerte, tal, porque aquí siempre está lo del compromiso. Yo ahora veo a mi padre mirando la televisión. Estabas hablando tú de tu madre y los culebrones turcos. Vale, mi padre... No me coge el teléfono. Hace bien. Cuando la llamo. Hace bien. Mi padre está enganchado a La Promesa. No sé lo que es. A La Promesa, que es un culebrón, era de después de comer, ahora ya no. Empieza a las 6:10 de la tarde y acaba... y yo alucino, porque mi padre es un intelectual marxista que se leyó la estética de Lukács, ha sido ultracrítico siempre desde el punto de vista de la literatura, un hombre muy formado en todo lo que tiene que ver con artes plásticas, melómano, poeta, lector de poesía exquisito, y ahora quiere ver La Promesa. Entonces, cuando yo le digo, papá, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú no entiendes que esto que estás haciendo? No, pues además le digo, pero le digo, es inverosímil. Digo, mira, si es que aquí mañana puede pasar lo mismo o lo contrario, da igual, es absurdo, o sea, es que no tiene ni... Y me dice, por eso me gusta.
por eso me gusta. Y yo veo al final, pues bueno, que es verdad que por eso le gusta y que le hace feliz porque es mentira. Le hace feliz porque es mentira y porque él ahora se escapa por ahí y porque le hace gracia y porque está en un momento de su vida en el que lo que necesita y lo que quiere es escaparse. Entonces, hay veces que hablamos del compromiso de la literatura. Bueno, pues como decía Ángela Figuera, la poeta Ángela Figuera, cuando un escritor escribe sobre las rosas en plena dictadura franquista es un cómplice del franquismo. Pues sí, seguramente es un cómplice del franquismo, pero al mismo tiempo, como dice Paca Aguirre, a ella los cuentos de hadas que la permitían volar cuando era pequeña la salvaron del franquismo. Entonces, cuando estamos hablando de arte, cuando estamos hablando de literatura, verdaderamente no podemos caer en fórmulas reduccionistas, porque al final lo que estamos haciendo es desvirtuar la propia complejidad de la naturaleza humana. Y se supone que lo que estamos reflejando es la complejidad de la naturaleza humana a lo largo del hilo de la historia. Entonces, desde el punto de vista formal y estilístico, claro que no hay recetas. No hay recetas, no. Es un conocimiento que no se puede compartir. Cuando mis alumnos en la escuela de escritores me dicen, Marta, los adjetivos no. Digo, ¿cómo que los adjetivos no? Depende. A veces no y a veces sí. ¿Qué quieres contar? Claro. ¿Qué quieres contar? ¿Qué tipo de personaje estás construyendo? ¿A qué tipo de lector quieres apelar? ¿Qué tipo de relación tienes con el lenguaje? ¿Cómo el lenguaje va...? Depende. Entonces, esta es la gracia, esta es la complejidad y la maravilla de una literatura que estamos olvidando. Gracias, Marta. Bueno, o sea, a mi madre le dan igual los adjetivos. Se quiere escapar a Estambul ahora. O sea, no le gusta viajar, porque antes el mito erótico de ella era Hugh Jackman, el australiano, y ahora le gustan los turcos estos con col de 1,90. Entonces se vuelve muy loca, de verdad. Bueno, recuérdale la pasión turca. Sí, no, ya bastante tiene encima. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo, en esto era la verosimilitud, ¿no? Y el horror. Yo tengo que hablar dos cosas aquí. A mí el elemento fantástico me resulta bastante natural, porque yo soy lector de literatura gótica. O sea, yo suspendí unas oposiciones por leer literatura gótica, o sea, así de claro. Y estamos hablando, tengo aquí un montón de autores que yo no sé si todavía se siguen leyendo, pero yo sigo siendo muy fan. Villiers, Delilah, Potocki, De Quincey, Blake, Goethe, Maupassant, Penrose, Conan Doyle, Shelley, Lovecraft, Polidori, Le Fanu, todo esto, ¿no? A mí esto me parece apasionante. O sea, esta gente, de hecho, ha incidido mucho en mi literatura. Hablábamos antes del paisaje como personaje, ¿no? En la literatura gótica, el paisaje es un personaje más. O sea, yo tengo tics muy malos, además. Porque date cuenta que cuando en las novelas de vampiros, cuando va a pasar algo, ¿no? Es que siempre hay un rayo, o sea, o empieza a ver, se pone todo oscuro, ¿no? Y tengo esos tics que son muy malos y a veces me sorprendo reproduciéndolos en las novelas de Andrade. Pero bueno, si los maquillas y tal, cuelan. Entonces, eso por un lado, eso es muy orgánico en la manera de concebir la literatura. Y después, la verosimilitud, evidentemente, antes hablábamos de la poética, ¿no? de Aristóteles. Tú te lo puedes creer todo siempre que te pongan el marco antes. O sea, tú te puedes meter en una serie de elfos y dragones siempre que te pongan las reglas antes. Lo que no puedes hacer, y es lo que hablábamos antes, que es en una novela realista soviética y aparece un dragón, ¿no? O sea, no, eso no funciona. Eso es la poética de Aristóteles y tiene 2000 y pico años, ¿no? Entonces, otra cosa también importante, yo quería hablarles de Velázquez. Vamos a ver cómo lo caso todo. Entonces, yo voy mucho al Prado. ¿Por qué? Porque finalmente conseguí el bono este de 36 euros que no quieren vender a nadie porque no quieren que vayamos, yo qué sé. Entonces, yo se lo recomiendo, lo pueden conseguir, son 36 euros, no se deje liar como el de 100 euros. Entonces, yo voy una vez al mes, o no puedo dos, ¿no? Y me paso ahí una horita, veo 5 cuadros y soy más feliz, ¿no? que nadie.
Cuando tú vas a ver a Velázquez, puedes ir a ver Las Meninas, puedes ir a ver El Triunfo de Baco, puedes ir a ver Las Infantas, puedes ir a ver Los Reyes, y todo es maravilloso, fantástico, ¿no? Pero yo cuando llevo amigos al Prado, evidentemente paso por ahí, pero después les llevo a ver las caras de los enanos, que es donde Velázquez hace los experimentos. Y donde ya es el epítome de este asunto es el cuadro de Argos, ¿no? Es el momento en que Velázquez hace el paso de la precisión esta que adquirió en Roma durante 2 años, que no quería volver, por cierto, lo tuvieron que amenazar, el rey, al impresionismo. Estamos hablando del siglo XVII y el tío pasa directamente empieza a adelantar siglos, ¿no? Entonces, tú ves en los cuadros que está todo borroso, ¿no? Hay sitios como neblinoso, ¿no? Los rostros, que es maravilloso, ¿no? Entonces te das cuenta que en ese margen que él tiene es donde nosotros, en esos márgenes, donde nosotros podemos poner las epifanías, las visiones, los milagros, pero sin que deje de ser verosímil, ¿no? Yo esto lo hago mucho en las novelas de Andrade porque lo junto todo. Por ejemplo, yo recuerdo una escena en que estaban soles negros, el tío tiene una insolación, Arturo Andrade, y empieza a ver conquistadores españoles por Extremadura. O hay otra escena en Cuando gira a los muertos en que él, bueno, está muy borracho y tal, y empieza a tener visiones de Rusia en un bosque, ¿no? Y empiezan a aparecer rodeados de espectros, pero todo esto tiene sentido. Tiene sentido dentro de los marcos y dentro de las reglas que yo he impuesto previas. Así que yo creo que en ese sentido pues, desarrolla bastante el concepto de terror y horror y visiones y todo esto. Yo os iba a preguntar que si tenéis algún autor o autora que os haya influido especialmente en la construcción de Lo Siniestro o en la construcción en general de vuestra forma de escribir, ¿no? Ignacio, tú has enumerado algunos, no sé si se consideran que todos te han influido, elegirías alguno, o incluso el propio Velázquez como pintor te puede influir en tu manera. Entonces quisiera que los dos me contestarais si tenéis uno en concreto o son varios, porque no estamos hablando ni de blanco ni de negro. Si hay uno que predomina más, uno que predomina menos, etcétera. Yo tengo 2. Bueno. A ver, así a lo mejor mañana me lo preguntas y te digo otros 2. Okay. Pero esta tarde, vale. Esta tarde concretamente creo que son 2. Para mí fue muy importante el descubrimiento de las novelas de Georges Simenon, porque a mí me interesa mucho el comisario Maigret. Y me interesa mucho el comisario Maigret en contraposición con un detective como Holmes, que es los detectives estos paradigmáticos de la novela Enigma. Entonces, Holmes es un detective para el cual, ¿cómo diríamos? La realidad, el mundo está bien hecho. Entonces, como el mundo está bien hecho, el crimen y el criminal son una bacteria, un virus que se puede y se debe extirpar completamente del mundo, y la investigación termina siendo un juego. Un juego, ojo, que puede crear adicción. Pero al final el mundo está bien hecho. Yo meto mi inteligencia deductiva y aplico mi bisturí, suturo, apaga y vámonos. Y hablo de mi adicción y hablo de lo mucho que me aburro cuando no tengo algo que investigar. Frente a ese prototipo detectivesco, lo que hace Simenon es crear un comisario de la Sûreté francesa para el cual el mundo no está bien hecho. El mundo no está bien hecho. El mundo, por eso, por las desigualdades, por los desequilibrios, por la mezquindad, lo que hacen es sacar el lado oscuro, el lado monstruoso de las naturalezas humanas. Entonces, Simenon lo que te hace con el comisario Maigret es ponerte un poco en la tesitura de que todo el mundo, en una sociedad, en un mundo como en el que vivimos, puede ser un monstruo. Todos, todas, podemos ser un monstruo. Todos, todas podemos matar.
todos, todas podemos robar. Entonces, habla de el riesgo de que todos seamos un monstruo, y entonces en ese sentido es un investigador que lo que hace, aparte de expresar su disentimiento con la sociedad en la que vive, lo que hace es hablar de la compasión. Magre es un tipo que se pone en el lugar de los monstruos y diciéndote que todos podemos ser un monstruo. Al final de lo que te está hablando es de la naturaleza profundamente humana del monstruo. Entonces, a mí eso me interesa muchísimo. Y por eso probablemente también me interesa muchísimo Patricia Highsmith, como os decía esta mañana. Patricia Highsmith tiene un cuento en una colección de relatos que creo que se llama relatos bestiales, o no me acuerdo, o sea, relatos bestiales o crímenes bestiales o cuentos bestiales o cuentos de animales, pero vamos, por ahí va la cosa, ¿eh? Buscáis, metéis en el Google o lo que sea y seguro que va a terminar saliendo el título exacto, que es un cuento que se titula, creo recordar, La rata más valiente de Venecia. Y tú, en ese cuento, te colocas al lado, cuando te digo al lado es que es al lado, o sea, tú te pones al lado de la rata, no te diría que te metes dentro de la rata, pero te colocas en compañía de la rata y tú al final entiendes perfectamente que esa rata se haya metido en la cuna de un niño y le haya comido la cara. Sí, qué asco, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando acabas de leer el relato, insisto, estás claramente a favor de la rata. Y lo entiendes muy bien. Te parece además un hecho justo y necesario. Entonces, joder, esta mujer con su ojo sucio, lo que te está contando, claro, es como a veces el arriba y el abajo, lo de la derecha y lo de la izquierda, el bien y el mal, la moral, tal y como la entendemos en sentido convencional. Que depende de lo que te haya tocado vivir en la vida, que es que tú a esa rata la entiendes porque esa rata se ha muerto de hambre en una cloaca desde que era pequeñita, la han querido quemar viva, le han amputado una pata, le han quemado los pelos y tiene que comer. Pobre criatura. ¿Cómo no se va a comer? Entonces, me interesa mucho Patricia Highsmith, me interesa mucho cómo construye la personalidad de Ripley, que es un psicópata, pero es un psicópata completamente encantador, seductor, inteligente, que asume riesgos, que se sabe disfrazar, que al final te sientes a su lado. Entonces, frente a esa retórica, esa lógica épica del bien y del mal, de las víctimas, de los verdugos, espacio de la ambigüedad. Y el espacio de la ambigüedad, insisto, muchas veces tiene que ver con la compasión. Y la compasión y la empatía son dos palabras cada vez más devaluadas en el mundo en el que vivimos. Entonces yo ahí me coloco con Simenon y con Highsmith. Aparte de con Hammett, que además, claro, es que una cosa es que un autor te haya influido y otra cosa que te guste. A mí Hammett me gusta, pero yo no veo rastros de Hammett en mi escritura. No los veo. Es un tipo que me parece admirable y que me gusta muchísimo, pero que seguramente forma parte de mi metabolismo literario de una manera que yo no sé comunicar bien, pero así de una forma más explícita. Patricia Jaime y Jorge Simeón. ¿Qué te pareció la adaptación de la serie? ¿Cuál? La de Ripley. La serie no la vi. No la vi, he visto pelis, he visto montones de pelis. A mí me encanta la de René Clement, A pleno sol, me encanta, bueno, pero aparte de todo porque yo lo siento mucho, yo babeo con Delon. Y me parece que Delon está absolutamente maravilloso, me gusta mucho. Me gustó también la adaptación de Anthony Minghella, la que estaban Jude Law y Matt Damon, efectivamente. Y ¿era Gwyneth Paltrow la chica? Me parece que también. Pero la serie no la he visto. No, te recomiendo, está bien. Te veo muy seriéfilo, se llama. Sí, ¿no? Bueno, yo veo de todo, yo consumo de todo. Pues consumo de todo no es una frase buena para que la consumo de todo. Una parte. Consumo de todo no. Todo tipo de pelis, todo tipo de
Sí, yo cada vez me he ido alejando cada vez más de la mecánica. O sea, cada vez me he ido más por la atmósfera. O sea, por eso tengo referencias muy raras. Cada vez me influyen cosas más extravagantes, ¿no? Que se podría decir. Por ejemplo, a mí me interesa mucho las atmósferas que crea Cormac McCarthy. Por ejemplo. Cormac McCarthy. Cormac McCarthy es capaz de hacer lo que hace Poe. Si él crea, tú cuando lees La caída de la casa Usher, por ejemplo, son pesadillas que se cierran sobre sí mismas. O sea, tú estás dentro de la casa Usher, solo existe el pantano. Tú no puedes concebir que hay una sociedad fuera del cuento, funcionando normalmente. Eso lo consigue Cormac McCarthy, que a mí me interesa más para mis novelas. Hay un autor que también soy muy fan, que posiblemente, no sé si se lee mucho, que es Robert Stone. Yo he leído casi todo lo que he podido conseguir, para eso está Iberlibro. Y él tiene, posiblemente, aparte de los libros de toda la serie de libros que tiene, que son todos diferentes, tiene uno que posiblemente sea una de las 10 mejores novelas negras de la historia, que es Dog Soldiers. Dog Soldiers. Después, hablábamos antes del western. A priori el western puede parecer muy alejado de la novela negra, pero no lo está. O sea, también son capaces de crear profundidades psicológicas, atmósferas, y estamos hablando de Oakley Hall, estamos hablando de Larry McMurtry, y al final el western se parece mucho a la novela negra, porque tienes una serie de piezas que son pues, muy definidas, ¿no? Tienes el sheriff, tienes el pistolero, pero después tienes combinaciones infinitas. Funciona con y utilizas todo esto, ¿no? Si yo hubiera escrito la novela que yo hubiera, seguramente, a ti te gusta mucho Highsmith, la novela que yo hubiera querido escribir, si me lo hubieran ofrecido, hubiera sido Mystic River, de Dennis Lehane. ¿Por qué? Porque al final convierte una cosa... Bueno, al final convierte una novela en Macbeth, porque estás durante toda la película de Clint Eastwood es buenísima también, ¿no? Pero estás durante toda la novela que si la violación de que si el gángster, que si el policía, que si todos los traumas que tienen. Pero al final la escena que más miedo da, la que más miedo, incluso mucho más que cuando cogen al crío y lo violan, es la mujer al final, que es Macbeth. Y se pone detrás del gángster y le dice, a mí esa escena me pareció terrorífica, ¿verdad? Y dice, bueno, da igual lo que hayas hecho porque estás protegiendo a la familia y eso te da carta verde para hacer lo que te dé la gana. Estás haciendo por el bien de la familia, ¿no? Entonces esa escena es terrible. En España también me interesa mucho Alexis Ravelo, porque hacía con muy poco, hacía mucho. Y después, ya haciendo extrapolaciones locas, yo siempre he dicho que la primera novela negra que yo he leído fue un fragmento de Heródoto que tengo aquí, que son 7 Heródoto, ¿no? De hace 2500 años. Los otros son 7 líneas, o sea, una cosa rápida. Entonces, a mí me parece, porque la primera vez que lo leí, y digo, no puede ser, está haciendo una novela negra, tío. Una cosa... Entonces, él cuenta, es el libro 7º de la historia, ¿no? Que es uno de mis libros preferidos. Entonces, él dice, literal, durante la marcha de Jerjes y su ejército desde Acanto a Termes, además él es muy poético, pues dice, secando los ríos a medida que avanzan, ¿no? Fue como 300, ¿no se acuerda de la película? Con el Jerjes Rey y tal. Entonces, unos leones abandonaban por las noches sus cubiles y se dedicaban a atacar la caravana. No obstante, durante esos días, los predadores no asaltaban ni a los hombres ni a los animales de tiro, solo a los camellos. Y el viejo Heródoto, yo creo que se hace una pregunta que resume todo el misterio de la literatura, ¿no? Él dice, ¿qué fue lo que forzó a los leones a abstenerse de todo lo demás y atacar solo a los camellos, cuando nunca habían probado un animal así y ni tan siquiera lo habían visto? O sea, ahí queda, ¿no? Entonces es otra influencia más. Muy bien, muchas gracias. Voy a hacer una última pregunta antes de dar paso al público para que les hagáis preguntas. Y es que habéis hablado de extravagancias, habéis hablado de monstruosidad, habéis hablado de que nos situamos a veces de parte de lo moralmente incorrecto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de reacciones percibís o recibís de los lectores cuando
tenéis un texto, un libro o un párrafo bastante disruptivo, bastante inmoral, considerado inmoral por la mayoría, insisto, ¿vale? No, aquí no, yo no juzgo, mostrando lo siniestro, ¿no?, del ser humano. ¿Habéis recibido rechazo? ¿Habéis recibido aplauso? No comment. No es por no comment. No comment el público, no tú. No. Es porque estaba haciendo memoria. Yo creo que en el caso de la recepción de mi literatura hay dos aspectos que son los que a las personas les pueden producir o mayor fascinación en el buen sentido de la palabra, mayor interés, les puede imantar más hacia ese texto, y a otras, por el contrario, es lo que más les repele, lo que les parece más intolerable y lo que les aparta completamente de los textos. Una es una cuestión estilística, me salía todo con X, estilística, y la otra es una cuestión temática que es al mismo tiempo estilística. Cuando hablo del cuerpo, vale. Cuando una habla del cuerpo y habla del cuerpo de las mujeres y habla del cuerpo de las mujeres como objeto de violencia, como objeto de violencia no solamente sexual, sino como objeto de violencia económica, como objeto de la desigualdad, como objeto de la desventaja histórica, como territorio o campo minado de la ansiedad y de las enfermedades. Hay muchas personas que se sienten incómodas. Algunas porque te dicen, bueno, eso le pasa a todo el mundo. Y entonces te dicen, yo una vez cuando fui a presentar Clavícula creo que era la Puebla de Almoradiel, que es un pueblo de la provincia de Toledo, me encontré con un auditorio de 50 mujeres, eran de las cuales 25 me apoyaban fervorosamente y 25 me querían matar. 25 me decían, pija, que eres una pija. Porque, claro, a uno no puede decir lo que... A todo el mundo nos duele todo y seguimos para adelante. Y las otras me decían, quéjate, que yo también me quiero quejar, ¿no? Entonces, ese mostrar el cuerpo, que es algo tan íntimo, pero que al mismo tiempo en ese cuerpo se proyectan resuenan todas las violencias públicas, ese ejercicio de obscenidad, que no solamente es un ejercicio de obscenidad, sino que pretende ser una especie un poco de lección de geografía e historia, y esas cosas. Eso resulta muy perturbador para muchos lectores y para muchas lectoras. Y luego hay un rasgo estilístico que molesta, que incomoda, que es cuando tú haces una especie de... utilizas la lengua como un patrimonio del que quieres dejar constancia y dar fe. A mí me gusta la lengua lustrosa, y me gusta la lengua que brilla, y me gusta la lengua viva, y me gustan las palabras, y me gustan los sonidos de las palabras, y me gustan las enumeraciones, y me gustan las palabras esdrújulas. Y ese gusto por la enumeración, por la palabra esdrújula, para mí es una manera de construirme en un mundo donde las mujeres que utilizamos muchas palabras somos verbosas, mientras que los hombres que utilizan muchas palabras son estilistas, y también es un modo de construirme desde una perspectiva de clase. Mi abuelo era el mecánico melómano, y el patrimonio en casa de mi abuelo eran las palabras, los libros, los discos. Entonces, aquí estoy yo, con mi lengua que viene de esa clase obrera que se reconvirtió en clase media y que ahora es otra cosa. Entonces, eso también resulta molesto. Molesto para algunos lectores y algunas lectoras que se sienten insultados. Que se sienten insultados en el reto lingüístico. Se sienten insultados en el reto lingüístico porque piensan que ese reto lingüístico es exclusivamente un acto de exhibicionismo o una pirueta, y no lo es. Esa opción formal y estilística está llena de contenido,
dentro del texto, dentro de lo que significa el texto y también de la literatura entendida como una institución. Pero tampoco te quites maestría, ¿eh? Ah, no, yo porque ninguna. a mí me encantan. No, quiero decir, no, pero son las dos cosas en el caso de mis libros que resultan más incómodas. En el caso de Pequeñas Mujeres Rojas, por ejemplo, claro, todo lo que es ese momento, no quiero destriparos la novela, haceros spoiler para que me entendáis, os lo digo en inglés, que es mucho mejor, pero hay una escena de violencia contra el cuerpo de las mujeres que es muy extrema y en la que yo utilizo el lenguaje, y esto sí que me parece un reto literario importante, de una manera que esa violencia contra el cuerpo de las mujeres no sea una manera de, ¿cómo deciros?, de crear una página hermosa. Porque muchas veces la violencia contra el cuerpo de las mujeres se utiliza para seducir, se utiliza para pintar cuadros bonitos. Se habla de los moratones en el cuerpo de una mujer como rosas que se abren o cosas así, ¿no? Entonces el reto era hacer todo lo contrario. Y eso a veces molesta. Andrade vive en un manicomio también como nosotros. O sea, yo creo que es lo que llama... Por un lado llama la atención... Yo creo que son dos cosas lo que llama la atención del personaje. O sea, en un mundo de incertidumbre, Andrade tiene una visión bastante estable de las cosas. O sea, desde luego es capaz de hacer exégesis de lo que le está pasando alrededor. Eso por un lado, ¿no? Es capaz de leer la realidad y eso me sirve mucho en las novelas porque voy pasando año a año y voy leyendo lo que está pasando. Por otro lado, llama la atención que en un mundo de incertidumbre este señor, pues se podría decir que es hace inmoralidades con aliento moral. No sé si me explico. Sí. O sea, en un mundo corrupto, pues es un tío que tiene una serie de opiniones que no evolucionan, que es posiblemente lo que llama la atención, pero la gracia es esa también, ¿no? Porque de repente nos encontramos en un mundo que podríamos denominar a veces, no sé, woke, se puede decir, en algunas partes, pero este señor es como la contrarreforma, ¿no? Entonces, te llama mucho la atención porque es capaz de hacer barbaridades, puede matar, puede utilizar la tortura, pero siempre con un fin ético, ¿no? Eso, entonces yo creo que es lo que llama la atención del personaje y por eso creo que la gente sigue leyéndolo. Y aparte, pues te aporta un criterio, ¿no? O sea, es un dinosaurio que defiende una serie de cosas que posiblemente hoy no sean tan valoradas, como la lealtad, como la palabra, como esto aparecía en las películas de western, ¿no? La familia, yo qué sé, un poco como John Dutton en Yellowstone. Yo estoy contra el progreso, yo soy el muro contra el que chocará el progreso y yo no voy a ser el que me voy a romper, ¿no? O cuando dice Rip, no sé si ven Rip, el personaje de... Él dice, bueno, ojalá volvieran a... Porque intentan violar a Beth. Y dice, bueno, ojalá los mata, ¿no? Evidentemente. Y dice, ojalá volvieran a resucitar para volver a matarnos, ¿no? Y cosas por... O esto, otro de... Beth, que es un personaje maravilloso, que es inteligentísima, un poco alcohólica, pero inteligentísima. Y entonces ella dice, bueno, yo solo creo una cosa. Yo solo creo que yo amo algo y voy a matar todo lo que amenace a lo que yo amo. Y dice, y eso es la vida. Ese tipo de cosas que suenan como muy épicas, ¿no? Pero son valores seguros en un mundo de incertidumbre, ¿no? Y yo creo que eso es lo que llama la atención del personaje, no sé. Muchísimas gracias. Os dejamos la palabra a vosotros para que hagáis preguntas a Ignacio y a Marta. ¡Cuánta timidez! Si no, yo puedo seguir preguntando, pero no quería robaros tiempo. Les podemos hacer nosotros una pregunta. Bueno, venga. Les podemos hacer nosotros una pregunta. ¿Cuántos de aquí quieren ser escritores? Venga, no se corten. Escritores. Ninguno. No me lo creo. O sea, eso no me lo creo. Quizás, ¿cuántos queréis escribir? ¿Cuántos queréis escribir? Porque antes creo que alguno había dicho que sí quería escribir. ¿Cuántos queréis escribir? Sí, igual queda mejor la pregunta. Eso, ¿cuántos queréis? Que a lo mejor no quieren vivir, de la escritura, pero sí escribir. ¿Cuántos queréis escribir? Bueno, seguramente estaréis escribiendo ya. Si queréis escribir, es que... Pues ¿cuántos estáis escribiendo? Ah, bueno. Venga, ya hemos tenido las manos más levantadas.
No, pero está muy bien esa diferenciación entre escribir y ser escritor, porque es verdad que tú escribes y puedes escribir muchísimo y puedes escribir por distintas razones, incluso por razones terapéuticas o por muchas, por infinitas razones, pero al final quien te convierte en escritor o en escritora es quien te lee. Al final hay una dimensión ahí social y contextual. Tú, por mucho que te empeñes en ser escritora, si los demás o las demás no te legitiman como escritor o escritora, ya te puedes empeñar, ¿eh? que te puedes pegar cabezazos contra la pared. Yo, mira, solamente puedo comentar cosas, por supuesto, ya que no... por supuesto. Yo lo primero, hay dos o tres cosas que me gustan, ¿cuántas? Algunas son tonterías muy tontas. Ha hablado Ignacio de ¿qué personaje era el que bebía? Una mujer que bebía. Beth. Es un personaje muy complejo, de todas maneras. Lo he resumido un poco, pero es un personaje complejo. En el mundo de la literatura yo hay una escritora que admiro muchísimo, que es Marguerite Duras, escritora francesa, y bueno, pues era una señora que debía de beber bastante, debía de tener un problema de alcoholismo, y en un momento determinado le preguntaron, Madame Duras, ¿cómo es posible que usted, con lo magnífica escritora que usted es, no haya entrado ya en la Academia Francesa? Y entonces ella contestó muy finamente, dice, no, yo bebo. Esto os lo digo porque la mujer que bebe tiene un estigma que no tiene el hombre que bebe y se dedica al oficio de escribir. Por eso miradme. Veréis que yo soy una gran bebedora de agua. Luego Ignacio ha dicho otra cosa, ha hablado dice, de repente yo, si en una novela realista soviética meto un dragón, esto no puede ser. Bueno, a lo mejor funciona. O sea, es imposible. O sea, sí, no, que sí, en mi mente no. O sea, es inverosímil. Eso es lo que se llama, fíjate, eso sí que se estudia en los talleres de escritura y se llama meter un elefante dentro de la bañera. No, eso es meter una morcilla. O sea, eso no tiene ningún tipo de desarrollo argumental. Eso es lo que... la imprevisibilidad es lo que hace de repente que un texto se haga visible. Si yo me estoy aburriendo con una novela realista soviética y de repente me aparece un dragón, digo, joder, menos mal. El dragón, y eso me hace verlo todo ya mucho, mucho mejor. Entonces, vuelvo a insistir mucho en esto del depende. ¿Dejáis huecos para la imprevisibilidad en vuestras novelas cuando escribís? Yo hay que decir, los huecos para la imprevisibilidad que forman parte de la interpretación de los lectores, pues chica, yo no tengo esa condición divina, pero sí que es cierto que a veces utilizo elementos que resultan extraños y que hacen que tengas que replantearte toda la página. A mí me pasa con el lenguaje. A lo mejor estás utilizando un lenguaje muy, muy elaborado, muy elevado, muy poético, y de repente dices, me cago en la mierda. Y entonces hay un elemento que llama la atención, que tiene que ver con esa disonancia de registro que te hace ver todo lo demás. Entonces sí que se trabaja a veces con ese tipo de disonancia y con ese tipo de contraste. Y luego, enlazando con la primera pregunta, claro, si la literatura sirve, no sirve, toda esa... Yo creo que la literatura se metaboliza. Y las películas se metabolizan, todo se te queda dentro y termina formando parte de tu cuerpo y de tus sinapsis cerebrales y de tu retina y de tu manera de entender el mundo a una pequeña escala. No va a posibilitar que hagas la revolución mañana, pero claro, conforma tu sentimentalidad, y eso es importantísimo. Pero ojo, el hecho de que la literatura se metabolice no significa que la literatura tenga que ser ni edificante, ni didáctica, ni ejemplarizante. Porque estamos viviendo una realidad en ese sentido cada vez más estrecha y más pacata. Y la literatura no enseña ni construye valores de una manera directa. Deja espacio.
deja espacio para la interpretación y para la labilidad, y no es lo bueno, lo malo, lo blanco y lo negro. Entonces, a mí los libros que más me gustan y me parecen maravillosos no son los que me presentan personajes ejemplarizantes. A veces en los libros la crueldad se utiliza para provocar un efecto ético. Y estás presentando un personaje abyecto. Y con la presentación de ese personaje abyecto estás buscando una cosa distinta. Entonces, cuidado, porque yo creo que tenemos cada vez una visión más simplista de lo que es la literatura, porque cada vez creo que como sociedad somos una sociedad más infantilizada. Sí. Todo es sota, caballo, rey, sujeto, verbo, predicado, lo obvio. Yo alucino cuando veo en internet a veces el final de Perdidos explicado. Pues vaya usted a la mía, ¿por qué me tiene usted que explicar a mí el final de Perdidos? O sea, hasta ahí podíamos llegar, o lo entiendo o no lo entiendo y ya veré lo que entiendo. O sea, pero parece que como receptores y como receptoras necesitamos esa seguridad, ese que nos lo den todo masticado, que nos den todas las claves. Y precisamente el lujo de la literatura es exactamente el contrario. Sí. Y esto creo que es que era algo que teníamos que decir porque se nos había quedado ahí en el tintero. Y por último, una referencia para mí a Chabrol. Porque claro, cuando Ignacio ha abierto el campo, yo he hablado de literatura y él ha abierto el campo a las series y esas cosas, yo me he acordado de Claude Chabrol. Para mí Claude Chabrol es un director absolutamente inexcusable si nos interesa el género negro, porque para mí, más que un contador de historias, esa es otra. Parece que toda la literatura consiste en contar una historia. No toda la literatura consiste en contar una historia. Hay literatura que cuenta una historia y hay literatura que expresa algo que no es exactamente una historia. Chabrol es un creador de atmósferas. Importan las historias, pero importa la atmósfera, importa el ambiente, importa la incomodidad en el ambiente. No importa solamente que al final el mayordomo sea el asesino. Que parece que eso en el género negro a veces pasa mucho. No, es que yo quiero saber que la resolución, bueno, pues en la resolución, pero hay otras cosas, aparte de la resolución de la trama, en el género negro en particular y en la literatura en general. Y yo ya me quiero ir a mi casa. Yo te lo firmo todo menos el dragón. Vale. O sea, el dragón, Juego de Tronos. Que prueba a meter un dragón por alguna parte, ya verás qué risa, hombre. Juego de Tronos sí, pero fuera de ahí, no. Sí, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces damos por concluida la mesa redonda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.